Bueno, abrimos la entrevista de hoy con Paloma Cobo. Ella es doctora en psicología. Le agradezco muchísimo que nos acompañe. Ya Paloma había estado en esta pantalla en algún momento. Hace algunos años. Y celebro mucho verte presencial, ya la posibilidad de volver a vernos, y no solamente a través de pantallas, porque tengo que confesar que ya la pantalla me volvió muy ansioso. Creo que no soy el único. Sí, no. De eso vamos a hablar hoy, de la ansiedad. Paloma, niños, adolescentes, adultos, o sea, la pandemia, esta forma distinta de relacionarnos, la distancia, sí nos ha generado uno que otro trastorno de ansiedad y justamente eso quería hablar contigo hoy. Tengo la impresión de que ha crecido. Así es. ¿Traes más clientes? Digo, pacientes. Pacientes, clientes, depende del enfoque. Bueno, antes que nada, gracias, ¿no? Gracias por estar aquí. También es un gusto volver a estar aquí y, en efecto, volver a estar presencial. Muchísimo, la ansiedad creció muchísimo. Yo creo que junto con otros padecimientos o trastornos, bueno, la violencia intrafamiliar, síntomas de depresión, la ansiedad se alzó muchísimo en la pandemia. Fíjate, desde antes de la pandemia se ha estudiado que todos los desastres naturales, o sea, terremotos, inundaciones, generan, o sea, le pegan al estado de la salud mental, le pegan a la ansiedad. Los fenómenos macros se meten a casa, se meten a la recámara. Exacto. Y entonces, pues bueno, además de ser la pandemia un evento de desastre natural, si lo queremos ver así, la duración, eso todavía incrementa más cómo le pega a la salud mental. Porque, y no saber cuándo va a terminar. Y la incertidumbre, ¿no? Que es una palabra que ha estado en boca de todo mundo. De hecho, la ansiedad tiene que ver un poco con la incertidumbre, ¿no? Entonces, es un desastre natural. La duración y la incertidumbre hacen que la gente, en efecto, esté muy ansiosa. Desde estados de ansiedad, todos hemos estado ansiosos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es cuando estamos preocupados, ¿Cómo inquietos. lo distingues de angustia? Es más como decir, estoy ansioso, es como que estoy saltando, como ¿no? Y nerviosito. angustiado sí me paraliza, sí me falta el aire, sí prefiero no ver a nadie. En fin, ¿cómo lo distingues? Creo que la diferencia principal es lo que mencionaste. La angustia te paraliza. Ya. La ansiedad no necesariamente. La ansiedad puede, de hecho, hay mucha gente que habla, y yo estoy de acuerdo, que la ansiedad en cierto nivel hasta puede ser el motor para resolver algo. Estoy ansioso porque no sé cómo me va a ir mañana en un examen, pues me pongo a estudiar, por ejemplo, ¿no? Y la angustia definitivamente paraliza. Son grados. Son grados, y yo te diría que entre una ansiedad normal o saludable... Cuando voy a hablar en público me da ansiedad, ¿no? En efecto, cuando voy a ver a alguien que hace mucho que no veía, voy a hablar con mi exmujer y vamos a firmar el divorcio, en fin, esas cosas te dan angustia. Te ansiedad, exacto. Okay. De hecho, el trastorno de angustia, o sea, después de que tienes esta ansiedad como normal y saludable que todo mundo sentimos, es una emoción como el miedo o como la felicidad, ya cuando es excesivo podemos hablar de algo que se llama trastornos de ansiedad. Y un tipo de trastornos de ansiedad es el trastorno de angustia. A ver, trastorno. Porque en efecto una cosa es ansiedad y otra cosa es que te trastorne, te dé la vuelta, te revuelque esa ansiedad. Cuando tú tienes este sentimiento de ansiedad ya en un grado excesivo, cuando ya empiezas a tener toda una sintomatología física, o sea, te duele el estómago, pero estás sudando, pero sientes que te vas a desmayar, etcétera, 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 ya estamos hablando de un trastorno. Es decir, ya hay muchos síntomas o señales que se conjuntan y entonces es cuando hablamos de un trastorno de ansiedad. Bueno, yo con frecuencia veo personas urgidas para meterse algo y resolver así la angustia. Me voy a subir al avión, whisky. En fin, una serie de cosas que no sé hasta dónde son buenas soluciones para ese trastorno, o mejor echar un telefonazo a un doctor de psicología y preguntar qué hacer. Mira, yo no estoy peleada con los psicofármacos. Me parece que por algo existen, así como cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina o un ibuprofeno, me parece que son buenos siempre y cuando vayan acompañados de un proceso terapéutico. Es como si tú tienes una plaga en un árbol y vas cortando las ramitas, pero no lo atacas de raíz.
lleva el peligro de que entonces vas a tener que depender de esa sustancia de por vida. Llámese antidepresivo, ansiolítico, pastilla para dormir, que es de los medicamentos más recetados y ¿Y más qué dirías? vendidos. Que sí hay mucho psiquiatra, mucho médico entregando recetas sin forzar al paciente a hacer un trabajo terapéutico más serio. O una automedicación, porque hay pero muchos... el Concerta o el Ribotril no te lo dan. Esos no, pero hay muchos que sí se venden sin receta médica. O sea, sí hay muchos psicólogos que no son del todo éticos, también, o sea, como en todos los campos, también hay psiquiatras que de pronto están mucho más, digamos, la parte médica de pronto está mucho más enfocada en quitar la sintomatología y no ir a la raíz. Y desde la psicología, pues uno a lo que le apuesta es a la salud mental, y la salud mental no es depender de un fármaco, es que tú tengas digamos, un bienestar general y tus propias herramientas para poder salir adelante sin necesidad de tomarte un Valium, un ansiolítico o 2 whiskies. Hay un poco la sensación de que si le echas ganas, que es como la otra versión, ¿no? Esto se resuelve. Y eso impide reconocer que alguien que tiene un trastorno de ese tipo es víctima. O sea, que lo primero es, eres víctima de un trastorno de angustia o de ansiedad. Y que por lo tanto el trabajo en tanto que víctima es distinto a, ándale, Paloma, échale ganas. Exacto. ¿Qué le dirías a una persona que está teniendo estos síntomas y que se siente muy culpable porque no puede por sí misma, sola, salir adelante? Sí. Voy a cambiar la palabra víctima por enfermedad. ¿Ok? Porque cuando de pronto víctima no me gusta y se ha desgastado un poco, ¿no? Pero yo creo que hay que entender que el trastorno de ansiedad es una enfermedad. Perdón que hiciste eso. Sí, víctima porque, a ver, frente a un tsunami, yo soy víctima del tsunami. Frente a la pandemia y sus macroefectos, soy víctima. No es que yo esté enfermo. Por eso pensé en víctima cuando decías estas circunstancias como macro. Lo que pasa es que esa palabra, desgraciadamente, se ha como asociado mucho a, ay, pobre de mí. Y entonces ya no puedo hacer nada. Víctima, victimización. Exacto. Por eso, ¿no? Pero si quitamos eso de por medio, en efecto, digamos, si yo tengo un trastorno de ansiedad, que además, ojo, hay un componente genético importante. Entonces, en la mayoría hay carga genética. En la mayoría de los trastornos psiquiátricos hay carga genética. O sea, tú preguntas si tu mamá, tu abuelo, tu tío... Sí, y en el 80% de los casos empiezan a hacer memoria y dicen, sí, mi tío, mi abuelo, mi tía lejana, mi hermano, mi mamá, mi papá. Sí, entonces, claro, o sea, pues con eso naciste. ¿Pero es genético o es que te tocó verlo y luego tu cuerpo y tu cabeza lo imitó? No, y además cada vez más con todos estos estudios de ciencia genómica y de estudiar como el DNA, sí hay una comprobación de un componente genético. Entonces, en efecto, como decías, no es tan fácil como echarle ganas. De hecho, si estás trabajando con alguien que tiene, no sé, depresión o trastorno de ansiedad, que es de lo que estamos hablando, no sirve decirle, échale ganas, porque él se va a quedar en las mismas. O, digamos, una de las características de los trastornos de ansiedad es de pronto tener como ideas recurrentes de no puedo y no voy a poder y no voy a acabar y se te viene el mundo encima, y decirle, no te preocupes, todo va a salir bien, tampoco sirve. Porque estamos hablando justo de muchas cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, en realidad lo que tienes que hacer es manejar ciertas estrategias, tener a la mano herramientas, como para poder, no sé, yo le llamo como desmenuzar el problema grandote en pedacitos, de construir. Como el Lego, vamos a levantar todas las piececitas. Exacto. Y entonces ya ir pedacito por pedacito, sin sentir que se te viene todo el mundo encima. Faltan muchos temas por abordar. Me tengo que irme a corte y sí anunciar que de regreso también quisiera hablar contigo pues de estas enfermedades de nuestra época que merecen ser pensadas y atendidas con mayor gravedad. Corte y regresamos. Esto es Calle 11, de vuelta con Paloma Cobo, hablando pues de estas síntomas de nuestra época, de estos síndromes de nuestra época, estos trastornos. Hablas de la ansiedad, del trastorno también de angustia. Y bueno, hablamos de, decías tú, no conviene medicarse si no llevas un acompañamiento más serio. No hay que asumirse como víctima y decir, si no le echo yo ganas, no salgo, y entonces, sino que hay que tratarlo con seriedad. Y te detuve por el corte cuando decías, hay que desarmar el problema. Y ahí inmediatamente yo digo, ¿qué? ¿Me estás pidiendo que vaya a una terapia de 6
años, 3 veces a la semana, ¿no? Para recorrer mi infancia. O ¿cómo deconstruyes eso? ¿Cómo reconstruyes eso en una terapia, por ejemplo, en tu consultorio? Mira, yo creo que hay que partir de la base que, digamos, sí hay procesos terapéuticos muy ortodoxos de 6 años, 3 veces a la semana, O sea, pero también recostado hay en el diván, ¿no? este, Exacto. Pero también hay otro tipo de terapias, por ejemplo, la terapia breve. La terapia breve sistémica, de entrada, te propone 10 sesiones. Y entonces lo que hacen justo es deconstruir y decir, vamos a arreglar un problema. No puedes arreglar toda tu vida en 10 sesiones. Pero si hay tipo un trastorno de ansiedad que te está generando que no logres ser como eficaz en tu trabajo y funcional en la parte personal, en la parte laboral, etcétera. ¿Qué eso quiere decir trastorno, verdad? Que no puedes llevar Eso tu quiere decir vida trastorno. Mira, con yo cierto siempre nivel de hablo- normalidad, sin Exacto. sobresaltos, ¿no? A mí no me gusta hablar de normal y anormal. Sí. Yo siempre hablo de funcionalidad. Que fluya. Exacto. Entonces tienes que ser funcional en el área personal, o sea, tú contigo mismo, tienes que ser funcional en el área interpersonal próximo, o sea, tu familia, tu pareja, tus hijos, si es que hay hijos, en el área interpersonal social, o sea, y en el área laboral. Si no eres funcional en una de esas áreas, algo está mal. O sea, salud mental, Freud decía, es poder amar y trabajar. ¿Te Exacto. parece un buen resumen? Yo creo que sí. Yo creo que O sea, sí, porque si no estás pudiendo amar y trabajar o amar o trabajar, es que Ajá. ahí hay un trastorno. es que hay algo que está impidiendo que tú puedas lograr tu potencialidad, ya sea en el trabajo o en las relaciones o en el amor o en lo, ¿no? Con tus cuates, donde sea. Ahora, siempre parece un lujo económico poder atenderte. No, hombre, y ahora, hoy menos que nunca. O sea, a raíz de la pandemia, siempre ha habido lugares donde son de bajo costo económico, varios. Pero a raíz de la pandemia se abrieron infinidad de Pero, lugares. ¿dónde puedo, por ejemplo? Si Universidades casi siempre. Todas. En la Ibero, La en la UNAM. UNAM, el Centro de Leyes, o sea, todas las instituciones educativas de, digamos, de licenciatura para arriba que tienen la carrera de psicología ofrecen un área de atención para la salud emocional a bajo costo. Bueno, necesito centrar lo que nos resta de la conversación Sí. en adolescentes. Sí veo, tengo uno en casa, ¿no? Esta relación con la tableta, que al principio me parecía exagerado estar arrebatándola y poniéndole horarios, pero que sí lleva a que ya no quieras salir de tu recámara, ya no quieras salir de la tableta. Tiene incluso ahora, en Japón le pusieron un nombre Sí, a esa. el trastorno o el síndrome de hikikomori, Hikikomori. Bueno, es una... que en realidad La señorita cometa. A ver, ¿y qué es ese síndrome de hikikomori? en realidad tiene que ver con el trastorno de aislamiento, que tiene que ver con lo que hemos venido hablando, porque la pandemia nos aisló y el aislamiento hizo que subiera la ansiedad. Y el síndrome de hikikomori, como el síndrome de aislamiento que se ha estudiado en ciertos lugares donde te tienes que aislar forzosamente por situaciones climatológicas, trae como consecuencia una serie de alteraciones en la conducta donde entra el trastorno de ansiedad. Y entonces a la gente se le olvida cómo relacionarse con los demás, que tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutitos. O sea, si estamos hablando de salud mental en términos de yo poder tener buenas relaciones, pero estoy encerrado en mi cuarto todo el día, solamente relacionándome con la tableta o con el dispositivo, y a través de ese pierdo la capacidad para relacionarme con el otro en vivo. De hecho, por ejemplo, al inicio de la pandemia, una de las recomendaciones que yo hacía era, había por lo menos que vernos la cara. O sea, no relacionarme con el otro a través de mensajes, sino a través de videollamadas, porque se pierde además la capacidad de la comunicación no verbal. Acuérdate que nos comunicamos sí a nivel verbal, pero tenemos todo un lenguaje no verbal que no podemos perder. Y cuando la comunicación es a través de un dispositivo, por ejemplo, esto que están haciendo mucho los chicos, que juegan con distintas Roblox, personas por ejemplo. en otros lados del mundo o en otros lados donde no los ven, sino que están todos metidos en el juego y parece que se están comunicando, porque no, sí, yo tengo amigos con los que juego, no sé, tal juego. Bueno, relaciones de noviazgo en la adolescencia, O relaciones que luego de uno no sabe si noviazgo. realmente del otro lado hay un adulto de 60 años en Bueno, lugar de... ni te digo. Ese tema tenemos que También guardarlo es para otra charla. importante, Pero a ver, sí. yo veo un muchacho que está encerrado, que de plano no quiere salir a la calle, que no quiere ver amigos, que le está costando mucho regresar a clases presenciales. O sea, que realmente hay un trastorno, que ya no quiere cenar con nosotros, que ya no quiere platicar con nosotros.
¿qué hago? ¿Cómo lo saco de esa recámara? ¿Me enojo, le castigo la tableta, le prohíbo tomar la computadora? ¿Qué hago? Bueno, evidentemente yo lo invitaría a que fuera a terapia. ¿Ok? Si el chavo no quiere ir a terapia porque, Y presencial o también por tableta. pues de preferencia presencial, Claro. ¿no? Si el chavo no quiere ir a terapia porque no hay cosa peor más que trabajar con un adolescente que no quiere estar en terapia, está el recurso de la terapia sistémica donde puede ir el resto de la familia o alguien más de la familia para mover o tratar de resolver algo. Y digamos, ya en términos concretos de estrategias, a la mala no se resuelven las cosas. O sea, no te pongas a regañarlo, no lo no, castigues, No, no. porque lo único que va a hacer es hacer la separación mucho más profunda. Hay un autor que a mí me gusta mucho que cuando habla de adolescencia dice, hay que pensar que el adolescente es como un gato. Si tú estás sentado en una silla y quieres ir a traer al gato y subírtelo, va a ser imposible. Te va a rasguñar o en cuanto te levantes y vayas por el gato va a salir corriendo. Si tú te quedas sentado y empiezas así como a llamar al gato, el gato va a venir, se va a ir, va a venir, te va a dar una vuelta. Y en algún momento... Pero no sé si es con los adolescentes solamente, ¿no? Es probable que los seres humanos Es probable que los seres prefiramos humanos, eso. pero sobre todo el adolescente que está, además, Arisco. acuérdate, arisco porque por la propia etapa de la adolescencia se tiene que separar de los papás. O sea, es un proceso normal y en yo adolescente, sé que me tengo que separar de mis papás y no sé cómo separarme, se vuelve todavía mucho más complicado hacer este acercamiento. Entonces, el acercamiento que yo recomiendo es ese, es estar. Está cerca, aquí estoy, voy a comer, te espero allá abajo, no bajó, bueno, pues entonces subir en la noche a ver qué estás haciendo. O sea, estar y estar. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Así es. Si conozco a alguien, tengo a alguien cerca con síndrome de hikikomori, Ajá. ¿dónde te encuentro? Bueno, tengo Instagram, entonces me pueden buscar en Instagram como Paloma Cobo o como doctora, pero abreviado, dra.palomacobo, o en mi correo, palomacobo@gmail.com. Con esta generosidad de tu explicación nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Los Ricardo. trastornos tienen solución y no muchas de las que nos han dicho. Requiere trabajarse a fondo. Gracias.